En el mundo de la política colombiana hay dos tipos de personajes, los que parecen sacados de Game of Thrones y los que parecen sacados de Harry Potter. Y dentro de este universo mágico existe un mago oscuro que enfrentó a uno de los hechiceros más poderosos de la política colombiana, Álvaro Uribe Vélez. Este hombre es Iván Cepeda, el senador que logró algo impensable, poner a Uribe en jaque. Pero más allá de su lucha política, hay un misterio que nos ha perseguido por años. ¿Por qué Iván Cepeda tiene los dientes más amarillos que un semáforo en Cali? Pero hoy, además de resolver ese misterio eterno, vamos a hacer algo que nadie más ha hecho: leer las 433 páginas de su programa de gobierno. Quédese conmigo, esto es Me lo parte B, el canal que nadie ve. Iván Cepeda no es cualquier senador. Este man es básicamente un Ravenclaw con espíritu de Gryffindor. Es decir, estudió, se preparó y se metió en peleas que solo alguien con ganas de se atrevería a iniciar. Su historia personal ya es una película de por sí. Su papá fue senador de la Unión Patriótica y lo por su militancia política. Imagínense eso. Usted llega a hacer exactamente el mismo trabajo que hacía su papá, en el mismo Congreso, sabiendo lo que le costó a él hacerlo. Eso no es valentía normal, eso es otro nivel de convicción. Y en Harry Potter sería el equivalente a que Harry, después de que Voldemort a sus papás, en vez de esconderse debajo de la escalera, dijera: no, yo también voy a ser mago y voy a buscar a Voldemort. Eso es Cepeda. Desde hace años ha sido la piedra en el zapato de Uribe. No hay sesión del Senado donde no saque algún dato que haga temblar a la bancada del Centro Democrático. Y no es por un político necio nada más. Tiene pruebas, investigaciones y una obsesión por desenmascarar a Uribe que haría que hasta Hermione se sienta insegura con su propia biblioteca. Todo comenzó cuando Cepeda se dedicó a investigar la relación de Uribe con el militarismo. Viajó a cárceles, habló con testigos, recopiló información durante años y armó un caso que lo llevó a la Corte Suprema. En la lógica de Harry Potter, esto es el momento en el que entra a la biblioteca restringida, encuentra el libro prohibido y descubre que el profe Quirrell tiene a Voldemort tatuado en la nuca. Ese nivel de revelación. ¿Qué hizo Uribe? Lo de siempre. Lo demandó, pero a plot twist. En lugar de que investigaran a Cepeda, la corte terminó investigando a Uribe por manipulación de testigos. Creo que el estafador resultó estafado. El desenlace fue una locura. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente recibió casa por cárcel. Uribe, el intocable, el invencible, terminó con un grillete en el tobillo. Y todo esto fue gracias a la investigación de Cepeda. Si ese man fuera un personaje de Harry Potter, mínimo sería Dumbledore, pero con más resistencia al odio y con más horas de vuelo en el Congreso colombiano. Así que el man no se proclama victorioso antes de tiempo. Eso se llama rigor, cosa rara en la política colombiana. Pero claro, hay algo que no podemos ignorar. El verdadero enigma en todo esto: ¿por qué Iván tiene los dientes más amarillos que un taxi en Bogotá? Se han manejado varias hipótesis. Cepeda toma tanto café investigando a Uribe que ya no es sangre lo que corre por sus venas, sino un tinto puro, y eso, amigos, deja huella. Tal vez lo hace a propósito, para que cuando Uribe lo vea en un debate, en vez de pensar en cómo refutarlo, solo pueda pensar en decirle: Cepeda, hágase un blanqueamiento, mijo. Cada vez que Uribe pierde un juicio, los dientes de Cepeda se oscurecen un 10% más, como un medidor cósmico de justicia. En ese caso, cuando termine el segundo gobierno, ya va a ser negro directamente los dientes. El misterio de los dientes resuelto. Ahora vamos a lo que de verdad importa. El programa de gobierno, que tiene 433 páginas, 3 revoluciones y más propuestas que películas que tiene la saga de Harry Potter. El programa de Cepeda se organiza en lo que él llama 3 grandes revoluciones: la revolución ética, la revolución social y la revolución política y democrática. No con armas, con transformaciones profundas. Más estilo Hogwarts, reformando el Ministerio de Magia desde adentro, que estilo batalla de Hogwarts, donde todo explota. Vamos propuesta por propuesta. El man no habla de corrupción a secas, habla de macrocorrupción, y la diferencia importa muchísimo. En Harry Potter, la corrupción normal sería que Dobby le robe un calcetín a Malfoy. Un hecho, una persona, una sanción. La macrocorrupción es otra cosa. Sería que el Ministerio de Magia completo, los Malfoy, en el Consejo de Magos, los Dementores y los 3 Goblins del Banco Gringotts se pusieran de acuerdo para robar los fondos del ministerio, montar una empresa de varitas falsas, sobornar a los jueces de Wizengamot, y cuando alguien los denuncia, ya tienen al fiscal comprado. Y encima de todo,
le cobran impuestos a los mogul por servicios que nunca prestaron. Eso es lo que Cepeda describe en Colombia y tiene un número que me dejó helado. En 2024 la impunidad en casos de corrupción fue del 94%. 94 en 20 de los 32 departamentos supera el 95%. O sea que si usted roba plata del Estado en Colombia tiene el 94% de posibilidades de que no le pase absolutamente nada. Mejor probabilidad que pasarle un examen de pociones a Snape. ¿Por qué tanta impunidad? Porque el sistema judicial la trata como una suma de delitos individuales. Es como si en Hogwarts, en vez de investigar a toda la orden de los carroñeros completa, solo atraparan a un carroñero a la vez, le pusieran una semana de castigo y lo soltaran al día siguiente. El sistema está diseñado para no tocar a los que mandan. Entonces Cepeda propone crear el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con 5 pilares. 1. Transparencia y alertas tempranas. Un sistema conectado al gasto público que detecte señales de corrupción antes de que ocurran, como si Hogwarts tuviera un mapa de merodeador, pero para contratos del Estado. Pip, pip, pip. Señor Minsalud está firmando un contrato con su propio primo. Pip, pip, pip. 2. Una unidad especializada en la fiscalía que no investigue casos sueltos sino redes completas, que identifique quién dirige el aparato, cómo opera, cómo lava los activos. No van tras los carroñeros de bajo rango, van tras Voldemort directamente. 3. Un fondo de reparación para las víctimas de la corrupción. Y acá hay algo que no se escucha en otras campañas. La corrupción tiene víctimas. El niño sin escuela porque se robaron el presupuesto educativo. El enfermo sin medicina porque el contrato de salud lo ganó el cuñado del alcalde. Cada peso recuperado va directo a reparar esas comunidades. Si robaron en salud, esa plata vuelve a la salud. 4. Presencia del sistema de justicia en los territorios donde más impunidad hay. Donde más roban, más Estado tiene que llegar. 5. Movilización ciudadana, veedurías, denuncias, control social. El programa lo dice clarísimo. Ningún país derrota la corrupción solo desde los despachos. Necesita ciudadanos organizados que vigilen, como la Orden del Fénix, pero para vigilar contratos públicos. Segunda propuesta, y acá el programa se pone filosófico, pero vale la pena. El argumento es este. Colombia no solo está enferma de corrupción o pobreza, está enferma moralmente. Después de décadas de violencia, hemos normalizado cosas que nunca deberían ser normales. En Harry Potter sería el equivalente a que toda la comunidad mágica, después de años de que Voldemort la gente empezara a decir: ay, pues sí, así es esto, ¿qué le vamos a hacer? Que los crímenes de lesa magia, para el ejemplo de Harry Potter, se volvieran parte del paisaje, que nadie se indignara ya. Eso es la degradación moral colectiva. Cepeda habla de las madres buscadoras de Medellín, mujeres que llevan décadas buscando los restos de sus hijos en un lugar que se llama literalmente La Escombrera. Hay 504 casos documentados solo en ese sitio, personas desaparecidas durante operaciones militares en la Comuna 13. Y habla de las madres de los falsos positivos de Soacha, jóvenes a quienes el ejército vistió de para mostrar resultados en la guerra y presentó como bajas en combate. Sus mamás no solo perdieron a sus hijos, tuvieron que pelear contra el Estado entero para que se reconociera que eran civiles inocentes. Cuando todo el mundo se acostumbra, ellas se niegan a acostumbrarse, y eso, en términos de Harry Potter, es la diferencia entre los que bajaron la cabeza cuando Voldemort tomó el poder y los que siguieron en la resistencia aunque les costara todo. Bien, volvamos al tono normal. La revolución ética también incluye acabar con la aporofobia. Esa palabra existe y describe que el desprecio hacia los pobres, esa actitud de culpar al pobre de su pobreza, de cruzarse de acera, de tratar a alguien diferente según cómo viste. En la saga de Harry Potter, eso sería el equivalente a tratar a los Muggle como si fueran menos personas, que irónicamente es exactamente lo que hacen los Malfoy, y los Malfoy son los villanos, por si quedaba alguna duda, ¿no? Si quieres saber un poco más del tema de la pobreza, lo invito a que se suscriba al canal de Melopar TV, www.youtube.com Melopar TV. Ahí ya tenemos un video hablando de la pobreza multidimensional. Tercera propuesta, política exterior, que suena aburrida pero no lo es. El programa dice que Colombia durante décadas ha seguido la política exterior de Estados Unidos en lugar de tener la propia. Hay un académico que cita a Cepeda, Juan Tocatlián, que lo explica muy bien. Hay una diferencia entre hacer política exterior y tener política exterior. Cuando uno hace, obedece. Cuando uno tiene, decide. En términos de Harry Potter, Colombia ha sido históricamente como el Ministerio de Magia en los años de Foch, dándole la razón a quien tiene más poder aunque esté equivocado, mirando para otro lado para no crear conflicto y negando realidades incómodas porque al jefe no le gusta escucharlas. Hay un ejemplo concreto que pone el programa. Colombia extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos cuando ese país lo pide, pero los ciudadanos americanos que cometen delitos en Colombia tienen inmunidad para no ser juzgados acá.
Eso es lo que Cepeda llama una relación de subordinación y dice que tiene que acabarse. Los 6 principios de su política exterior, rapidísimo. 1. Colombia como referente de paz en el mundo, no mandar tropas a guerras ajenas, no comprar armas innecesarias, construir una imagen basada en resolución de conflictos, que Colombia sea como Dumbledore, la persona a quien todo el mundo llama cuando hay un problema, no porque tenga el ejército más grande, sino porque tiene la cabeza más fría. 2. Solidaridad con los migrantes colombianos. Más de 5 millones de compatriotas viven afuera, muchos en condiciones precarias. El Estado tiene que acompañarlos, no abandonarlos. Es como si Hogwarts abandonara a Harry en casa de los Dursley. 3. Latinoamérica como zona de paz. No a bases militares extranjeras en la región, no a la OTAN, no a importar conflictos de otros. El programa dice que en los últimos 150 años nuestra región ha sido una de las más estables del planeta. Esa conquista hay que defenderla. 4. Cambio de paradigma en la guerra contra las drogas. Este es uno de los puntos más valientes del programa. Dice sin rodeos, llevamos 60 años con la misma estrategia prohibicionista. 6 generaciones de y no ha funcionado. En 20 años Colombia gastó 80 billones de pesos en esa guerra. En Harry Potter sería como seguir usando el mismo hechizo que no funciona contra el mismo enemigo durante 6 décadas esperando un resultado diferente. Eso tiene un nombre: falta de imaginación. Usted puede fumigar con vinagre, Vanessa. 5. Política exterior autónoma. Definir primero qué le conviene a Colombia y desde ahí relacionarse con el mundo, no al revés. 6. Diplomacia ciudadana. Que las organizaciones sociales tengan voz en las relaciones internacionales, no solo los diplomáticos de saco y corbata, porque si Hermione hubiera esperado que el Ministerio de Magia resolviera todo, Harry llevaría muerto desde el tercer libro. Propuesta 4. Pobreza y desigualdad urbana. Y acá llegamos a lo que más le duele a la gente en el día a día. El programa dice algo que es estadística fría pero vergüenza nacional. Colombia es uno de los 3 países más desiguales del mundo, no de América Latina, del planeta entero. Y lo explica con una imagen que me pareció muy buena, como si en una misma casa unos durmieran en cama de oro y otros en el suelo sin techo. En Harry Potter ese mundo ya existe, se llama el mundo mágico versus los muggles, los que tienen acceso al sistema y los que no, los que pueden estudiar en Hogwarts y los que ni saben que existe. Y dentro del mundo mágico está la familia Malfoy con su mansión y está Harry Potter viviendo en un cuarto debajo de la escalera. Colombiana de culpar al pobre de su pobreza. Es que no quieren trabajar, es que son flojos, como si la riqueza de los Malfoy fuera producto del mérito y no de siglos de privilegio heredado. ¿Qué propone ese pedo? Una política de igualdad sustantiva, no igualdad en el papel. Todos tenemos los mismos derechos. No, sino igualdad real en la vida cotidiana. Vivienda digna en los barrios populares. Los que están en las laderas de las montañas, construidos informalmente que cuando llueve fuerte se deslizan, servicios públicos reales, agua, luz, alcantarillado, como derecho, no como promesa. Empleo y oportunidades para jóvenes, protección a madres cabezas de hogar. Y hay una conexión que el programa hace con mucha inteligencia. Los cinturones de miseria de las grandes ciudades colombianas no crecieron porque la gente quiso, crecieron porque la guerra expulsó a millones del campo. Los barrios populares de Bogotá, Medellín, Cali, muchos están construidos por personas que no eligieron estar ahí, la sacaron de sus tierras a la fuerza. Por eso dice el programa, la revolución urbana y la revolución agraria son la misma cosa. No se puede arreglar una sin la otra. Como en Harry Potter, no puedes resolver el problema del mundo muggle sin resolver el problema del mundo mágico. Todo está entrelazado. Quinta propuesta, el campo. Y para entender el campo colombiano hay que entender su historia, que es básicamente una historia de promesas incumplidas y violencia cada vez que alguien intentó cambiar algo. Rapidísimo, en los años 60 y 70 el campesinado se organizó y peleó por la tierra con la ANUP. Había esperanza de reforma agraria, luego llegó el pacto de Chicoral en 1972, los terratenientes y los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo para frenarla y el resultado, más violencia y más desplazamiento. Y ya en los 90s y 2000s llegó lo más brutal, los aliados con políticos despojaron por la fuerza más de 6 millones de hectáreas al campesinado, desapariciones, desplazamiento forzado. Esas tierras fueron vendidas a empresas ligadas al narcotráfico. 6 millones de hectáreas, para que se hagan una idea del tamaño. Eso es aproximadamente el territorio completo de Costa Rica. Le quitaron a los campesinos colombianos un país entero, no metafóricamente, literalmente. En Harry Potter eso sería que los Malfoy y sus aliados aprovecharon que Voldemort generaba caos, se tomara las tierras de la mitad de las familias muggles del país, las vendiera entre ellos y cuando alguien protestara lo desaparecieran. Y el Ministerio de Magia mirara para otro lado porque algunos de sus funcionarios estaban en el negocio. ¿Qué propone Cepeda? Continuar y profundizar lo que empezó Petro. Redistribuir las tierras ociosas e improductivas
administrativas que están en manos de terratenientes que no producen absolutamente nada, darle al campesinado acceso al agua, crédito, asistencia técnica y mercados justos. El campo colombiano no fracasó por falta de trabajadores, fracasó porque el Estado nunca le dio las condiciones para competir. Y proteger la economía campesina e indígena, esas formas de producción que durante siglos alimentaron al país sin destruir la naturaleza, eso en Harry Potter se llamaría proteger el conocimiento ancestral de las brujas y magos que saben curar con plantas antes de que llegue algún Snape moderno a patentar todo. Sexta propuesta, una de las más importantes y de las que menos se hablan. El programa propone cambiar la forma en que Colombia entiende sus propios territorios. Durante décadas, el Chocó, el Pacífico, la Amazonía, los llanos, las zonas de frontera fueron vistos de una sola manera, como fuente de recursos para extraer. Entra, saca el petróleo, se va el dinero y la gente que vive ahí sigue sin agua potable, sigue sin luz, sigue en sus condiciones precarias. Cepeda dice algo importante, eso no es abandono del Estado, en muchos casos es peor que el abandono, es presencia activa del Estado al servicio de intereses contrarios a las comunidades. Y en Harry Potter sería como si el Ministerio de Magia llegara al bosque prohibido no a protegerlos sino a talar los árboles para venderlos y cuando los centauros protestaran los persiguieran por obstruir el progreso entre comillas. Y acá viene uno de los datos más graves de todo el programa. En Colombia hay cerca de 40 pueblos indígenas en riesgo de extinción total, no de perder territorio, de desaparecer completamente como pueblo. El programa lo llama etnocidio, 40 culturas milenarias con idiomas propios, con conocimientos únicos, en peligro de desaparecer para siempre. Cuando muere el último hablante de una lengua, ese idioma muere con él, se lleva siglos de historia que nunca estuvo escrita porque no necesitaba estarlo. En términos de Harry Potter sería como si 40 casas de Hogwarts con sus propias tradiciones, conocimientos y magia ancestral estuvieran a punto de extinguirse y el Ministerio de Magia ni entera. Las propuestas: autonomía real para territorios indígenas y afrodescendientes, descentralización efectiva para que los recursos lleguen directo a las regiones, protección ambiental real de páramos, ríos y ecosistemas y conectar el mundo urbano con el rural porque las ciudades colombianas son hijas del campo aunque lo hayan olvidado. Séptima propuesta, seguridad. Y acá Cepeda tiene una postura que se llama seguridad humana y vale la pena entender qué es. La seguridad no es solo que no lo a uno, eso también claro, pero la seguridad humana es más amplia, es que la gente pueda vivir sin miedo a la violencia, pero también sin miedo al hambre, al desempleo, a no tener médico o que la casa se caiga en el próximo aguacero. En Harry Potter ese sería decir que Hogwarts no es seguro solo porque no hay dementores en los pasillos, también tiene que haber comida en el gran comedor, profesores que sepan enseñar y que Dumbledore no mande a los estudiantes a misiones suicidas sin plan B. Sobre las fuerzas militares el programa es concreto. Cepeda se compromete a mantener los beneficios que el gobierno Petro le dio a los soldados rasos y patrulleros, esos que pasaron de ganar una bonificación de 300.000 pesos a tener un salario mínimo completo, la gente que pone el cuerpo en el campo. Sobre las crisis en el Catatumbo, el Cauca, el sur de Bolívar, el programa reconoce que son problemas estructurales de décadas y dice algo que suena duro pero es honesto, no se resuelven solo con operativos militares, se resuelven con desarrollo real, con alternativas económicas para las comunidades, como en Harry Potter. No puedes resolver el problema de los dementores en Azkaban solo poniendo más guardias, tienes que preguntarte por qué Azkaban existe. Octava propuesta, dos temas que el programa trabaja con profundidad real, no como relleno de campaña. Sobre las mujeres, el programa habla del patriarcado como uno de los sistemas de dominación más antiguos y destructivos de la historia, y lo dice en serio. En Harry Potter el patriarcado sería ese mundo donde Hermione saca las mejores notas, resuelve todos los problemas, salva a Harry 3 veces por capítulo, y aún así en el mundo de los adultos los que mandan son Fudge, Dumbledore y el ministerio. Ella tiene todo el conocimiento, pero ellos tienen todo el poder. Eso es el patriarcado. Cepeda propone paridad real en cargos de gobierno, protección de derechos sexuales y reproductivos y políticas de cuidado, reconocer el trabajo que mayoritariamente hacen las mujeres y que el sistema económico actual ni remunera ni reconoce. Sobre el racismo, cita a Angela Davis y dice que no basta con decir yo no soy racista, hoy hay que ser activamente antirracista y pone ejemplos muy concretos. Quibdó está rodeada de 2 ríos hermosos y la gente no tiene agua potable. Buenaventura tiene uno de los puertos más importantes del país y sus barrios no tienen servicios básicos. ¿Casualidad? No. El programa lo llama racismo estructural, un patrón sistemático en el que los territorios con mayor población afrodescendiente concentran más pobreza, más abandono y más violencia. En Harry Potter ese sería el mundo de los elfos domésticos. Dobby y los demás están ahí, trabajando, sosteniendo el sistema mágico completo y nadie los ve. Nadie habla de sus condiciones, nadie pregunta si están bien. Y cuando Hermione crea la SPU
para defenderlos, todo el mundo se ríe de ella. El racismo estructural funciona exactamente así. Novena y última propuesta. Propuesta 9. Animales y justicia ambiental. Y sé lo que están pensando. ¿Animales en un programa de gobierno presidencial? Sí, y tiene más sentido de lo que parece. El programa conecta la protección animal con la protección ambiental, con la protección de las comunidades humanas, y no son tres temas separados, son el mismo tema. El río contaminado no solo mata peces, mata la fuente de agua de comunidades enteras. La deforestación no solo destruye hábitats animales, destruye el sistema que regula el clima y la lluvia de la que depende la agricultura. En Harry Potter sería lo que Hagrid intenta explicarle a todo el mundo y nadie le escucha, que los animales del bosque prohibido no son el problema, son el síntoma. Cuando los unicornios empiezan a morir y nadie investiga por qué, es porque algo muy malo está pasando. Lo mismo con Colombia. El dato concreto: en Colombia hay 760 especies animales en peligro de extinción. El jaguar, el oso de anteojos, el tití cabeciblanco, la rana dorada y no, aquí no hay tigres. Especies únicas que podrían desaparecer en este siglo. El programa cita al Papa Francisco, que en la encíclica Laudato sí dice que la tierra se está volviendo menos rica y menos bella, mientras el consumismo avanza sin límites. Las propuestas: fortalecer leyes de protección animal, combatir el tráfico de fauna silvestre, frenar la deforestación y reconocer que los animales no son mercancías. Colombia no puede presumir de ser uno de los países más biodiversos del mundo si sigue destruyendo esa biodiversidad. Escena 7. Conclusión. ¿Héroe o villano? Más allá de la risa y de los memes y de los dientes de Iván Cepeda. Iván Cepeda es una figura que tiene trayectoria real. Puso contra las cuerdas al hombre más poderoso de la política colombiana y tiene un programa de gobierno que pocos candidatos se toman el trabajo de construir con ese nivel de detalle. ¿Eso significa que va a gobernar bien? No necesariamente. En Harry Potter, Dumbledore también tenía el mejor diagnóstico de todos los problemas y aún así cometió errores monumentales. Tener el análisis correcto no garantiza la ejecución correcta. Lo que sí puedo decir es esto: el programa existe, tiene 433 páginas, dice cosas concretas. Bueno, ¿y qué nos deja esta historia? Que la política colombiana es más enredada que los 7 libros de Harry Potter juntos, con más villanos, menos magia y finales muchos más ambiguos. Fin. La diferencia es que en Harry Potter hay una varita mágica que puede resolver el problema en el último capítulo. En Colombia esa varita no existe. Lo que existe es organización, información y el voto. Ahora cuéntenme, ¿qué opinan de Iván Cepeda? ¿Es el Dumbledore de la oposición o es un mugol con suerte? Los leo en los comentarios. Y los escorpiones y los sagitarios. Si llegaron hasta aquí, escriban: más amarillo que los dientes de Cepeda. Eso para confundir a los que no vieron el video completo. Suscríbete o le pagamos una profilaxis a Iván Cepeda.